Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar del uso correcto de los cortadores divisores de rifle. El cortador de rifle es un equipo bastante usado, es bastante antiguo, bastante usado en la minería para dividir muestras, ¿ya? Eh, este es el esquema de un cortador de rifle o divisor de rifle, el cual está compuesto, ¿no es cierto?, por separaciones en estos sectores que dividen la muestra en dos fracciones, ¿no es cierto? Y posee un sistema de alimentación. Esto es un equipo semi-manual, ¿ya? No alcanza a ser automático puesto que todo el trabajo es manual, pero tiene algunos aspectos que son bastante importantes de considerar, ¿ya? Nosotros sabemos que el error del muestreo es igual a la constante de muestreo, ¿no es cierto?, por el diámetro de partícula dividido por la masa de muestra, ¿ya? Por lo tanto, mientras más grande es la masa de muestra, menor es el error. Mientras más pequeña es la masa de muestra, mayor es el error. Considerando eso, ¿no es cierto?, nosotros que tenemos la masa en el corte 1, debería ser igual a la masa del corte 2. Estamos hablando acá. Ese es el primer control, ¿ya? Si la masa no es igual, entonces ya tenemos una diferencia, entonces a eso se le llama error, que es el equivalente a la varianza que está ahí presente en la ecuación. Por lo tanto, el hecho de encontrarse con dos masas diferentes ya en sí es un error, ¿ya? ¿Qué error tiene estos equipos? Bueno, bastante grande en comparación con un equipo automático, ¿ya? ¿Con qué otro error nos podemos encontrar? Nos podemos encontrar con el error de que la granulometría acá y la granulometría acá sean totalmente diferentes, ¿ya? Sea la granulometría en 2 y la granulometría en 1 que sean diferentes, ¿ya? Y eso también es parte del error, ¿cierto? Una diferencia de granulometría porque el tamaño de partícula es muy importante. Entonces, principal control que tenemos que tener es que las masas sean iguales, que las granulometrías sean iguales y que la forma en dividir esas masas sea la correcta, ¿ya? Dicho eso, ¿no es cierto? ¿Qué errores se cometen? Al ir trabajando demasiado rápido, ¿no es cierto? Lo que se afecta es la posición de la pala, que aquí está exagerado, ¿no es cierto?, a uno de los lados del divisor, produciendo, ¿no es cierto?, una diferencia notable de masa, ¿ya? Tanto aquí la masa en 1 es totalmente diferente a la masa en 2. Y como ya dijimos que estamos afectando la masa, por lo tanto estamos con un error, un tremendo error de masa, ¿ya? Porque la masa es un aspecto fundamental en la ecuación del error del muestreo, ¿ya? Por lo tanto, esa acción de la posición del cortado por estar cortando o alimentando los rifles en una posición diferente, trae consigo un tremendo error de masa, el cual se debe controlar, ¿sí? Cada uno o dos cortes, si usted va a hacer 3 cortes porque es su protocolo, o 5 cortes, significa una pasada, 2 pasadas, 3 pasadas, 4 pasadas, 5, y a las 5 produce un rechazo, y esta sería la muestra. Entonces usted en alguna de esos puntos debería pesar cada uno de los recipientes, ¿no es cierto?, para sacar el peso neto de la masa de muestra que tiene cada uno, ¿ya? Tal que comprobar esto. Y también realizar análisis granulométrico para comprobar, ¿no es cierto?, la granulometría. Eso son por acciones que se realizan alrededor del muestreo. Entonces, no alimente las divisiones de rifle demasiado rápido, hágalo al centro. Se recomienda que sea con tolva y palanca y no meta nunca la mano ni de golpes, ¿ya? ¿Cuál es uno de los principales errores que cometen las personas? Que cuando están alimentando los cortadores o dejan de alimentar los cortadores, meten las manos acá, ¿ya? Tienden a meter las manos acá y golpear los cajones, golpear. Nunca golpeen los cajones. Nunca golpear los cajones, ¿ya?
que es una acción. Y segundo, cuando usted introduce los guantes acá, sus manos con guantes, lo que está introduciendo acá es volatilización o contaminación por polvo, por partículas, ¿ya? ¿Qué se prefiere de un sistema de cortadura de muestra? ¿Ya? En lo particular, yo prefiero que la misma bandeja o una bandeja similar sea la que alimente la muestra, o sea, tener tres bandejas, esta y otra igual a esta, una tercera bandeja igual a las otras, de tal manera de que cuando se alimente, ¿no es cierto?, que la otra bandeja sea reemplazada acá y la que tenga las cargas se alimenten arriba, la primera, y se reemplaza acá, sean las bandejas del mismo tamaño, del mismo largo del cortador y que tengan la posibilidad de alimentar en el medio. ¿Y qué se prefiere? Que sea con palanca, para que se descarguen los dos materiales, ¿no es cierto? Y una vez que esté la tolva alimentada, se produzca a mover la palanca, ¿no es cierto? Se abre la tolva y se produzca el corte, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede cuando, antes de nombrar lo que hay acá, qué es lo que sucede cuando el corte de los divisores tiene más de... es mucho más en una cantidad en otra cantidad? Bueno, el error de muestreo, como dijimos, es muy grande, ¿ya? Porque está involucrada la masa. ¿Qué sucede entonces también cuando acá se obstruyen los rifles? ¿Ya? ¿Se tiende a meter la mano? No. Si hay partículas que son mayores al tamaño del rifle, sean estas partículas en forma de hoja, extendidas, aplanadas, alargadas o cubos grandes, bueno, entonces quiere decir que hay una mala elección del equipo para las características que tiene la masa en términos de tamaño, ¿ya? Lo otro, no podemos tener equipos superiores a 30 kilos, 30 kilogramos por lado. Es decir, deberían ser hasta 25 kilogramos por lado. O sea, cualquier otro corte, no deberíamos tener una alimentación a este equipo mayor a 50 kilos, para que se produzcan dos muestras de 25 por un tema de ergonomía. Sin embargo, hay personas que lo alimentan los cortadores con un morro gigantesco, ¿no es cierto?, produciendo un mal corte. Entonces el operador tiene que acomodar la carga con las manos. Entonces, otro error más, ¿ya? Otro error más. La ergonomía, ¿no es cierto? ¿Qué sucede? A veces se ha visto que los operadores, cuando no tienen la capacidad de realizar este corte, pasan un corte, rechazo. No, tiene que pasar una vez, dos veces o tres veces toda la muestra y después realizar el rechazo. O si son cinco veces, pues, una, dos, tres, cuatro, cinco, y después se hace el rechazo, ¿ya? Evitar que las bandejas de alimentación sean demasiado grandes o muy angostas. Tiene que usar todo el ancho del cuerpo. Por eso se prefiere que sean una tolva más aparte de la que compró. O sea, siempre compre el divisor rotator, el divisor mecánico, más tres bandejas, ¿ya? Tres bandejas. ¿Qué sucede cuando la alimentación es mayor a 50 kilos? Bueno, tendrá que poner cono a piso, ¿ya? Que eso está en el otro video que hemos explicado. Cono a piso, ¿ya? Entonces, resumiendo de todo el control, usted tiene que tener control de la masa, control de la granulometría y control de las acciones que se realizan, ¿ya? Con esas tres situaciones tiene cubierto el protocolo, pero el equipo tiene en sí un error grande, ¿ya? ¿No es mejor que un divisor rotatorio? No. ¿Es mejor que hacerlo en forma manual? Sí, ¿ya? Pero es un equipo que depende bastante de las condiciones y las acciones de la persona o los operadores que lo están manipulando, ¿ya? Muchas gracias. Esto fue un aporte de TechSampling.
dedicado al muestreo QQC cortadores de rifle, ¿ya? Para los servicios que tiene la empresa TechSemple. Muchas gracias.